Bueno, hermano, ya hoy llegamos al estudio número 14 del Espíritu Santo y estamos en mansedumbre. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la mansedumbre, muy mal entendida también, la mansedumbre. Dios nos quiere mansos, no salvajes. Ahí, ¿de qué sirve tener a un hombre que no tiene control, no puede ser manejado por Dios porque no le obedece? La palabra manso en la Biblia se refiere a lo dócil para obedecer lo que Dios dice. Él se deja llevar por las riendas de Dios. Y este es un proceso en el cual Dios va trabajando en nosotros, no sale de la noche a la mañana. Ya hay momentos en que nosotros seguimos el paso de Dios, nos dejamos conducir porque estamos mansos, hemos sido amansados en la obediencia a la palabra de Dios. Y nos vamos a gozar. ¿Por qué? Porque Cristo es manso. De acuerdo a Mateo 11, 29 al 30, dice Cristo: llevad mi yugo sobre vosotros. Yugo que viene siendo el yugo como los bueyes, que tienen un yugo para que el cochero los conduzca. Llevad mi yugo, llevad mi obediencia sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Cuál es la personalidad de Cristo? Aquí está la de personalidad de mi Señor. Manso y humilde de corazón. Aquí entonces Él es el buey entrenado, obediente. Aprendan de mí. Sigan mi modelo. Lleven el yugo de la obediencia a Cristo. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hacemos lo que Dios ordena, dice: hallaréis descanso. Va a haber reposo, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, llevar el yugo de Cristo no es un yugo de esclavitud, es un yugo fácil de llevar. Cualquier otro yugo que el hombre tenga, que hay tantos yugos, el de Cristo es el único que es ligero. Y se los digo de verdad, que en mi vida personal vine a encontrar el reposo obedeciendo al Señor. Llega el momento en que nosotros somos obedientes en las mínimas cosas, aprendemos a descansar. ¿Y qué nos da a nosotros? Cuando nosotros hacemos lo que Dios ordena, estamos amansados, entonces tenemos paz, tenemos descanso. Y como decía, el manso es aquel que lleva el yugo de la obediencia. Manso no es menso. El manso es aquel que obedece dócilmente la dirección de Dios y de su palabra. Y otra vez, somos mansos, y eso es un atributo, no es humano, es divino, es fruto del Espíritu Santo. No es algo que nosotros podemos sacar por nuestra propia fuerza, viene de Dios. Entonces, Cristo era y es manso y humilde. Qué bueno tener un Dios así, ¿no? Un Dios que dice: aprendan de mí para que tengan el reposo. Todo lo que Cristo en esta tierra, cuando estuvo, hizo todo lo que le agradaba al Padre. ¿Qué debemos ser nosotros? Idénticos. Es el modelo a seguir. Manso y humilde. Entonces, vamos a ver también en 2 Corintios habla de lo mismo. Habla de estos atributos de Cristo en 2 Corintios 10, versículo 1, que dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¡Qué belleza! Les ruego, Pablo dice, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso que ese es el modelo a seguir! Aprender a ser manso. Hermano, no queremos ser briosos. No, que hay hermanos que se apartan de los senderos de Dios. Bueno, es que yo fui rebelde y yo fallé. Y vuelven y entran, se consagran con el Señor y vuelven, se apartan. Y comienzan a contarme: oh, pastor, usted viera lo que me pasó en mi vida perdida. Yo: no me cuentes nada, porque eso fuiste mordido de lobo por todos lados. No tienes que contarme nada. ¿Por qué? Porque el rebelde, el que se aparta de la voluntad de Dios, lo que recibe es golpe. Pero estar bajo Cristo es reposo. Quieto. Tranquilo. Tú obedéceme y yo te protejo a ti.
porque ese caballo que eres tú, yo te voy a dirigir. Por senda de justicia, por amor de su nombre. Entonces, o como decía, el yugo de Cristo es fácil de llevar. Cualquier hermano que me diga a mí que el cristianismo es difícil de llevar, está mintiendo. Usted está viviendo quizá un legalismo, pero si obedecemos en buena conciencia al Señor, inmediatamente el reposo y el yugo de Cristo es muy fácil de llevar. Muy fácil de llevar. El problema es que cuando no maduran, estás tropezando en la misma piedra varias veces. Mira que dice 1 Juan. 1 Juan 5, versículo 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, mansedumbre. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos de nuevo, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa que no son gravosos? Que no pesan, que son ligeros, que son fáciles de llevar. Y por eso que me gusta, como es algo fácil. Mira que las cosas del Señor son fáciles de llevar, y es un yugo que no pesa, que también enseñar los mandamientos de Dios son fáciles de entender. Yo conozco hermanos campesinos que entienden la Biblia mejor que cualquier citadino y que tienen poca escolaridad. ¿Pero por qué? Porque aprenden a obedecer rápidamente. Me hace rápidamente. Pero aquel hermano que no obedece, ¿qué va? Eso es por gusto, porque, bueno, pobrecito, los golpes le enseñarán, ¿no? Pero el yugo de Cristo es fácil de llevar, no es gravoso. No es gravoso. Ahí están los bueyes. Siempre se le pone a un buey nuevo, se le pone al lado el buey viejo, para que el buey viejo lo aconducte, lo lleve, que lleve el paso adecuado. Lleve el paso adecuado. Cuando yo no tenía a Cristo, yo era como un pulpo en patines, tiraba para un lado, tiraba para el otro, daba vueltas, me iba por el impulso, pero ahora con el Señor, hágase tu voluntad. Yo soy un instrumento de Dios, igual tú, hermano mío. Aprende a ser manso. ¿Quién es el manso? ¿El bobo? No, manso es el obediente. Aquel caballo brioso que era, ya no lo soy. Ahora llevo la dirección del Señor. Allá en el campamento llegaba una niña, tú lo has visto ya, que de allá de la finca del Río Chico. Niña que venía con caballos que pesaban como 400 libras. Y la niña pesaba quizás 70, menos de 70 libras. Y esa flaquita manejaba esos caballos altos, eran cuarto de milla, para donde lo miraba. Y el papá no se asustaba con eso. Ese caballo la podía voltear y tirar lejos. ¿Pero por qué lo podía conducir? Porque era un caballo manso, que aprendió a obedecer. Pero aquel que no obedece va a tener dolores en la vida. Si andamos en la carne, anda en el espíritu. Entonces esta mansedumbre es algo, no sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Qué más existe? Transmitir. Porque la palabra de Dios, porque no es lo mismo mansedumbre que templanza, que la última de las cualidades del Espíritu Santo es la templanza. La templanza es el dominio sobre las emociones. Pero la mansedumbre es, mi ego ya murió para hacer lo que el Señor ordena. Y compruebo en mi espíritu que Él tiene razón en todo lo que hago. Me da que reposo y paz. Entonces, yo quiero hablarles sobre la mansedumbre. La mansedumbre, por lo menos cuatro cuestiones sobre la mansedumbre. Primero, que se muestra, se ve, se aprecia. En Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Aquí hay algún hermano que es sabio? ¿Cómo sabemos que tenemos la sabiduría de Dios en nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que no le cuesta, no es algo forzado, es algo que viene de Dios, de aprender a obedecer. Tiene la palabra en la boca, en la acción. Y por eso que dice, muestre. Quiere decir que la sabiduría, la mansedumbre se muestra. Se muestra. Uno aprende con gente vieja en la fe
que ya no se inmuta. Ya, bueno, el Señor dijo que no me impaciente por nada, que no me afane por nada. El Señor me dijo que me regocije por todo y en todo. El Señor me dice allí que todo lo que le pasa a uno ayuda para su bien. ¿Y qué dice? ¿Por qué esa persona es mansa? Porque sencillamente acata y se sujeta a lo que Dios dice. Entonces, qué bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La mansedumbre, es decir, que somos unos caballos amaestrados. Hemos sido amansados por nuestro Señor. Y ese es el nivel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace ser mansos. También es bueno ser manso ante las autoridades y el mundo. El mundo tiene que ver la mansedumbre en nosotros. Miren esto, miren este texto a la profundidad. Sobre todo ahora, quizás ahora no lo podemos apreciar, pero los hermanos que existieron durante la persecución del Imperio Romano, que por lo menos hubo 10 emperadores romanos que fueron anticristo, perseguidores de la iglesia del Señor, que los hermanos vivían en catacumbas o huyendo en cavernas y todo lo demás. Cuando llegó el momento en que los hermanos, aquí siguiendo el consejo del Señor, nos llama a someternos a la autoridad. Y ya llegó el Imperio Romano a tal punto que yo mismo tengo ahí un libro enorme sobre la historia de la iglesia, que hubo un edicto para ahorrar los recursos del Estado, del imperio. Hemos mejor decidido no gastar recursos persiguiendo a los cristianos, porque estamos botando el dinero. Mejor es que cuando alguien lo delata, lo interrogamos y le decimos que se arrepienta y que renuncie a su fe. Pero no lo persigamos, ¿por qué? Porque no son ni ladrones, no son homicidas. Por el lado de la maldad no lo vamos a encontrar. Entonces ellos dejaron de perseguir. ¿Pero por qué? Porque se evidenció en sabia mansedumbre su conducta. Pero póngale el ojo a este texto. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué significa? Por la causa del camino de Cristo. Si algo padecemos por causa del camino de Cristo, ¿qué somos? Bienaventurados sois. Si nos pasara que se proscribe el cristianismo y que se va a perseguir a los cristianos, ¿cómo debo decir yo? Bienaventurado soy. En el Sermón del Monte dice, bienaventurados sois cuando os persiguen y os vituperan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Somos bienaventurados. Panamá no sabemos qué es. Sin embargo, los cristianos en Cuba, que yo sí los vi, ellos sí fueron bastante perseguidos. Pero de acuerdo a la Escritura, ¿somos qué? Bienaventurados. Si nos tocara padecer en el nombre de Cristo. Pero ¿qué dice? Por tanto, no os amedrentéis, o sea, no tengáis miedo por temor de ellos, ni os conturbéis, no se preocupen, sino santificad a Dios en vuestros corazones. Afirma tu corazón en el Señor. Y dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, que si estamos perseguidos, somos bienaventurados. Si somos arrestados y nos toca pararnos delante de algún oficial o un juez o lo que sea, ¿cómo debemos hablar? De una forma mansa y reverente, no discutiendo, no peleando, no debatiendo. Presentad defensa de vuestra fe con mansedumbre y reverencia, sin entrar en discutir. Yo me acuerdo que al principio que yo tuve la fe, yo era bastante fogoso, aunque no parezca. Ahora pareciera que me llevan las hormigas, pero me acuerdo cuando estaba comenzando y llegué a ver a mi mamá. Y había una señora de esas, muy beata, muy metida en la iglesia.
Y comencé yo a pelear con ella y mi mamá también. Y recién llegado yo de Panamá, hablando de la idolatría y de las cosas que estaban haciendo mal y que eso se apartaba del Señor. Fui tan furibundo que mi propia mamá me dijo, te largas de mi casa. Llegando y yéndome en transporte para el interior, para Panamá de nuevo. Porque se cumple la escritura que cuando hablaba de Cristo no es para pelear. Presentad defensa de vuestra fe. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia. ¿Oíste? Con mansedumbre y reverencia. Y dice, más adelante, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea que siempre el cristiano van a hablar mal, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cómo yo puedo hacer callar las calumnias que hablan contra mi persona como cristiano o contra ustedes? Con el testimonio de luz, con mi conducta de mansa. Pues acuérdense que la sabiduría de Dios es pacífica, amable, benigna, mansa. Para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, imagínate tú. Entonces, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Escuchen, miren qué cosa. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Puede haber situaciones en tu vida que tú estás padeciendo algo injusto. Y que es duro eso, porque tú sabes que es injusto lo que está. Pero si la voluntad de Dios así lo quiere, es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo fue condenado injustamente, sí. El tribunal de Cristo fue amañado, sí. ¿Hubo delito aprobado contra Cristo? No. ¿Fue bien puesta la sentencia de la cruz? No, estuvo mal. Él sufrió injustamente, pero lo hizo por el perdón de nuestros pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, la mansedumbre me hace a mí que por obediencia a Cristo soporto cualquier situación que esté viviendo. Hay situaciones duras, difíciles, pero no pasa nada. Yo prefiero ser ofendido 100 veces que ofender una vez. Porque nosotros como creyentes tenemos que dar testimonio de luz. Además, nuestra patria no es terrenal, es celestial. Nosotros estamos aquí ¿de qué? De paso. De paso. Entonces, ante las autoridades del mundo, hay que tener una sabia también conducta para que los que calumnian, porque te van a calumniar. Yo me acuerdo que me compré un carro, una hermana, estaba comenzando la obra, y me redieron un carro financiado, buen carro. Fue en verdad a precio de pastores, ¿verdad? Ese carro. Y el vecino que estaba al frente se bajó. Yo estaba viendo el carro, estaba lavándolo y dice, Ricardo, están aumentando los diezmos. A la vida, ¿qué? O sea, me estaba hablando como si fuera un malhechor. Como si hay, ¿sí o no? No llevaba un veneno allí, un mensaje. Digo, mira, mi hermano, yo incapaz de aprovecharme de los rebaños de Dios. Si tú supieras cómo vino este precio de este carro. Pero bueno, te acepto la broma, pero estás equivocado. No te la acepto. Le dije, pues, es un poco pesada la broma, o bastante. Y así, ¿cómo tratan a muchos pastores? Como malhechores. Una vez también, y lo he contado, que estaba leyendo mi Biblia en el supermercado, años atrás. 3 formas de hacerse rico: político, narcotraficante y pastor evangélico. Oye, pero el tipo ni sabía ni quién era, ni yo. Pero, ¿hablan o no hablan como si fuera uno malhechor? Porque el mundo siempre le va a quitar poder al mensaje o al mensajero.
O ataca la Biblia o ataca al que está predicándola. Por eso que también hay que tener una vida sencilla, hermano. Porque si van a hablarte como malhechor, entonces tampoco des motivo, ¿sabes? Bueno, entonces ante las autoridades Eclesiastés 10:4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, el espíritu del príncipe, un tipo de rango, ¿no? No dejes tu lugar, o sea, no dejes tu ubicación, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace aplaca las ofensas? La mansedumbre. No vamos a responder con rabietas. No vamos a responder de una reacción desmedida. Mantengo mi lugar. Aprender a hablar. Porque uno debe, ¿cómo dice la Biblia? Si tú quieres tener buenos días y amar la vida, ¿qué debes hacer? Refrena tu lengua de hablar mal. En gran medida lo que nos pasa es producto de cómo hablamos, ¿sí o no? Entonces, la mansedumbre debe ser nuestra compañera. La mansedumbre viene siendo como una aliada nuestra por el hecho de que simplemente está amansado por Dios para hacer su santa voluntad. Amén. O ese amén sí tuvo suavecito. Amén, de verdad tuvo. Amén. Porque el Señor me jala por allá, me mira por acá, dale por aquí, dale por allá. Yo solamente, ¿qué tengo que hacer? Hacer su santa voluntad. Como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. ¿Y quién es el que hace la voluntad? El manso. Porque Cristo, ¿cómo era? Manso y humilde de corazón. En tercera cuestión sobre la mansedumbre se requiere en nuestras relaciones como hermanos. En las relaciones con hermanos se requiere la mansedumbre. Dice Efesios 4:2, con toda humildad. Cristo, ¿cómo era? Manso y humilde, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay que soportarse con paciencia, pero también con humildad, con mansedumbre, porque nadie debe tener un concepto mayor, como dice la Escritura, que el que debe tener, sino que debe pensar de él con cordura, dice la Escritura, con cordura. Quiere decir que si tú piensas más allá de lo que debes tener, ya no eres cuerdo, eres loco. No estás pensando como cordura, sino como locura. Entonces es importante la humildad y la mansedumbre en nuestras relaciones. No hay jactancia, no puede haber un espíritu de superioridad en la iglesia. Inclusive, si algún hermano es sorprendido de algún pecado, ¿cómo hay que corregirlo? Con mansedumbre. En Gálatas 6:1 que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, busque la piedra más grande y arrójesela. Porque, dice, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, los más maduros, ¿qué tienen que hacer? Restauradle. ¿Restaurarle qué es? Volverlo al estado en que estaba antes de su caída. Hay hermanos que simplemente no han vuelto más nunca a la iglesia porque lo que mal llaman disciplina. Ustedes han escuchado eso, ¿no? No, la disciplina de la iglesia. A veces son faltas. Ay, Dios, ¿qué es esto? Bueno, estamos en una catacumba. Pero bueno, encienden ahí los celulares para hacer que sean las velas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Si tú hablas con el espíritu de mansedumbre, lo restauras. ¿Y por qué tienes que hacer con mansedumbre? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando uno, parece mentira, con la vara que vida serás medido y una cuarta más.
Si tú eres muy señalador y muy tirapiedra a la falta del hermano y no vas con un espíritu de mansedumbre para restaurar al hermano, tú mismo, juicio sin misericordia va a haber para aquel que no tiene misericordia. Si tú vas a señalar la brusca del ojo ajeno y olvidas la viga que tiene en tu ojo, Dios se va a encargar de ti. Gloria a Dios. Volvió. Pero se perdió acá. Pero estamos terminando. Gálatas, estamos en Gálatas 6, 1. Entonces, y vuelvo y reitero el asunto, ¿no? Vuelvo y reitero. Va a haber pecado. No es lo mismo pecado que una división por doctrina. Es otra cosa. La doctrina es otra cosa. Pero el pecado, nuestra responsabilidad es restaurar al hermano caído, que ha estado en pecado, y traerlo de vuelta. ¿Cuántas veces? ¿Qué pasó? Ah, ya. ¿Cuántas veces hay que perdonar al hermano? 70 veces 7, ¿verdad? Y hay que restaurarlo, hay que restaurarlo. Yo no sé si yo les conté que el espíritu, pero no se distraigan ahora más. Estamos distrayéndolo. El espíritu, ¿cuál debe ser? Restaurar, ¿verdad? Yo les conté de un discípulo que yo tuve brasileño. ¿No se lo conté? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese hombre encantador, fue maravilloso todo el discipulado que tuve con él y su mujer. Y él, como usted sabe que en Brasil ya el fútbol es una religión, un fanatismo. Entonces el hermano, había una liga de iglesias, ¿te acuerdan de eso, verdad? Entonces el hombre comienza a buscar, como la iglesia tenía un poco de gente conga que no sabían jugar, buscaron en la barriada más otros jugadores y armó y vino su equipo. Este es el equipo de la iglesia de nosotros. Y era mentira. Escribió los no, bueno, dice, yo nunca he visto a esos hombres ahí. No, dame una carta. Yo traigo la carta. Y fue allá, se metió por la ventana de la iglesia, entró en la oficina del pastor, escribió la carta, que todos esos nombres que estaban ahí, usted sabe cómo habrá escrito un niño de 15, 14 años, con faltas ortográficas y mal escrito, firmó por el pastor. ¿Y qué pasó? ¿Sabe lo que me dijo él? Pastor, nunca me perdonaron. Desde cuando yo hice todo eso, yo me miraron como malhechor, como delincuente, como pandillero. Nunca fui perdonado. Y yo me fui a la iglesia hasta que vine aquí a Panamá como empresario. Y él vino a reencontrarse acá en Panamá. ¿Y qué pasó? Ahí hubo restauración. Habría darle la oportunidad a un hombre que por el fervor del fútbol, él cometió todas esas locuras. Entonces, también nosotros, ¿no? Pero hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo es la mansedumbre? Yo soy igual de pecador que él. Nadie puede tirar la primera piedra. Y cada vez que yo señalo a alguien, hay 3 dedos apuntándome a mí de este lado. Entonces, en la restauración, la mansedumbre es importante. Entonces, se requiere en nuestras relaciones entre hermanos, hay un espíritu de mansedumbre. Imagínense un pastor en vez de manso que sea bravo, furioso, contencioso. Va a haber un gran problema allí de soportarnos. Otro está en Efesios 4:2, que dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Humildad. La humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es un pobre hombre, él está pobrecito, él no levanta ni los ojos, habla bajito, está oculto. No, ese puede ser un hermano acomplejado. Pero eso no es humildad. La humildad, ¿qué es la humildad? Reconocer que yo valgo por mí, Señor. Que no hay un mérito propio mío. Que no hay un orgullo, ninguna soberbia en mí. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Por eso que Cristo era humilde y manso.
y nosotros debemos ser idénticos, de igual manera. Y a nivel también de iglesia, la mansedumbre, quiero que a veces es importante evitar discusiones inútiles, insensatas. En 2 Timoteo 2, 23 al 25, habla que evita, dice, pero desecha. ¿Qué es desecha? Bota en la basura. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué? Contiendas. Miren, cuando uno discute cosas que no tienen que ver ni con la Biblia, lo que se vuelve es contienda. Por ejemplo, los fariseos, los judíos religiosos, hubo discusiones tan tontas que, por ejemplo, si era lícito comerse un huevo de gallina que la gallina puso en el día sábado. O sea, si como la gallina puso el huevo en el día sábado y te comes el huevo, esa gallina trabajó y ya estabas violando el sábado. Eso, cosas necias que no tienen cero importancia. Y a lo largo de nuestra vida, por eso que no soporto el legalismo. Cristo dijo, cuídense del legalismo, que es imponer cosas insensatas que no tienen que ver nada con Cristo. Esos son yugos humanos. Entonces aquí dice, evita, desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué? Contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, escuchen, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La mansedumbre es parte de nuestras relaciones diarias, hasta para corregir hay que tener la mansedumbre. Imagínate tú, todo. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque Cristo era así. Cristo también es así. Gloria a Dios, Señor. Y también se requiere mansedumbre en último lugar. Se requiere ser manso para confiar en las Escrituras. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces ya gloria a Dios que no es así. En mí hace muchos años que yo no pongo en tela de duda la autoridad de las Escrituras. Es posible que no la entienda. Y la voy entendiendo y pido a Dios sabiduría para entenderla. ¿Y cómo se interpreta la Escritura? Lee el contexto. Lee el contexto. Si por ejemplo cualquiera que, bueno, oye, tú supiste, Ricardo, que fulano se separó de la mujer. Óyeme, ¿qué voy a hacer? Oye, termina la carta. Y más abajo dice, oye, pues se me olvidaba, ya se reconciliaron. Entonces, si tú te nada más lees la carta hasta ahí, ¿qué pasa? Sacas un texto fuera del contexto y no es la verdad completa. Entonces uno tiene que aprender a ser manso y a que Dios le dé sabiduría. Miren lo que dice aquí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo hay que recibir la palabra? Con mansedumbre. Yo tenía una discípula que gracias a Dios cambió, ¿no? Pero decía así, pero ¿por qué Dios puso ese árbol en el huerto? ¿Por qué? Eso era como una celada. Pero entonces cuando tú llevas la malicia, ¿qué es lo que ocurre cuando tú no recibes la palabra sanamente y le metes malicia? Dios se ocultó para ti, porque la Biblia está para creyentes, no para incrédulos. Eso me pasó con tu suegro, Denise, que me dijo a mí, oh pastor, argentino, pastor, yo leo el Nuevo Testamento, muy bien, pero el Antiguo Testamento no pude, no entendía esa matanza, no entendía ese Dios tan fiero, no lo entendía. Sigue leyendo y pidió oración a Dios. Oye, después me dice con los años,
Usted sabe que ahora me gusta más el Antiguo Testamento que el Nuevo. No, el Antiguo Testamento es un cuadro de lo que se cumplió con Cristo. Tú siempre tienes que ir al Antiguo Testamento para buscar ejemplos, pues ya todo se consumó en Cristo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le pasaba a él? ¿Venía con qué? Con malicia. Y así fue. Cuando estuvimos en el asunto de Manara, fuimos a una mezquita allá en Colón. Y uno de los líderes principales, uno de los imanes, parecía un doctor, y comenzó a decirme a mí, tú sabes que yo me he leído la Biblia toda y tiene muchas contradicciones. Y le digo yo, falta ver con qué ojo tú fuiste, porque nuestro Señor Jesucristo dice que el ojo malo todo lo ve malo. Y como tú fuiste con un ojo malo, nada, Dios se ocultó para ti, pues tú fuiste con malicia. Y me hice contra. Mejor no sigas hablando porque me vas a convencer. Porque ¿cómo tú le hablas a un hombre oriental? Usando las anécdotas, las parábolas de Cristo. Entonces, tú tienes que tener la Escritura, recibirla con mansedumbre. Esto es palabra de Dios. Y todo se entiende, todo se revela. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo ¿cómo? Mansamente, como un niño. Y entonces, en resumida, en un sumario, ¿para qué tienes que ser manso? Y gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos da la mansedumbre. Manso para obedecer como Cristo, sin malicia. Manso para hacer lo que Dios ordena. Manso para corregir al que ha caído en pecado, considerándote a ti mismo. Manso ante las autoridades para hacer ejemplo, para que lo que hablan de nosotros como malhechores se hagan avergonzados por el buen testimonio de los creyentes. Así que la mansedumbre es preciosa. Hay hermanos que caen, de repente se quitan la silla de montar y se van al monte a correr por ahí. Pero necesitamos mansedumbre. ¿Quieres, verdad, tú ves la importancia de la mansedumbre en tu vida espiritual? ¿La puedes apreciar? ¿La deseas de corazón? Gracias a Dios que no hay que practicar, sino que el Espíritu Santo nos la da. Vamos a pedir al Señor la llenura del Espíritu para que la mansedumbre esté con nosotros. Oh Padre nuestro, en verdad que cuando venimos del mundo éramos caballos desbocados, sin orden, sin dirección, sin propósito. Pero gracias, mi Señor, porque llegamos a conocerte. Y ahora tenemos la guía para que mansamente sigamos tus pisadas. Señor, danos la sabiduría mansa para hacer las obras de una forma natural, agradable a ti, porque el yugo tuyo es fácil y ligera la carga. Bendice a mis hermanitos, Padre mío. Bendícelos para que disfruten su vida espiritual, para que disfruten y sean de testimonio al mundo, Señor. Ahora mismo el cristianismo está siendo atacado fieramente por todas estas corrientes mundanas, pero todo esto se contrarresta por la mansedumbre, la sabia mansedumbre de nuestras obras. Te ruego pues que bendigas a mis hermanos y que maduren, cada día más maduren. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El